Casa de un nuevo comienzo. 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 De un nuevo comienzo. Casa de un nuevo comienzo. Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente un domingo más en su casa, acompañándole y adorando juntos a Dios. ¿Y qué tal si le hago una pregunta para iniciar esta jornada o esta predicación? ¿Ha tenido usted crisis? Puede usted responder por el chat, puede escribir sí, no, pues uno no sabe. Normalmente todos hemos tenido crisis en la vida. Normalmente todos hemos atravesado momentos difíciles en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, cómo atravesar la crisis. Así como lo oyo, cómo atravesar la crisis. Y pues crisis es algo muy común en este tiempo. Es algo que todo el tiempo estamos escuchando por donde vayamos o lo que coloquemos un noticiero en televisión. Todo el tiempo estamos escuchando hablar acerca de las crisis en el mundo. Crisis de pandemia, crisis mundiales económicas, crisis de salud, bueno, muchísimas. ¿Y por qué se caracteriza una crisis? Una crisis se caracteriza por los cambios negativos que hay, porque hay situaciones complicadas, porque hay situaciones difíciles o situaciones inestables. También las crisis las podemos conocer como problemas o adversidades. Esas son las crisis. Y pregunto nuevamente, ¿ha tenido usted crisis? ¿Ha tenido problemas, adversidades, cambios repentinos dentro de su vida que lo han llevado a pensar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Todos hemos tenido crisis en nuestra vida. Si usted respondió por el chat, sé que lo que más se vio fue un sí. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado crisis en algún momento de nuestra vida. Ellas llegan sin dar aviso, aparecen de repente. A veces avisan, a veces hay síntomas que nos permiten ver que viene una crisis, pero a veces llegan así, sin avisarnos absolutamente nada. ¿Sabe? En la Biblia no se nos cubren las crisis. La Biblia narra las crisis que muchos hombres y mujeres tuvieron. La Biblia está repleta de crisis de hombres y mujeres de fe que atravesaron en algún momento de su vida. Y hay distintos tipos de crisis que narra la Biblia. Hoy vamos a mirar un personaje, solamente uno, y un momento de crisis de ese personaje, porque pues si uno mira la historia de su vida, varios momentos de crisis tuvo. Vamos a mirar un tiempo específico. Vamos a mirar la historia de Jacob y el momento de crisis que él tiene cuando se avecina el encuentro con su hermano Esaú. Para eso quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Génesis, el libro de Génesis, el libro de los comienzos, capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Génesis, capítulo 32, versículos 22 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda mirar, aunque realmente es un pasaje que es muy similar en todas las versiones que consulté. Dice así desde el versículo 22. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel,
que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. La historia bíblica nos narra que Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de lentejas. Es muy interesante mirar todo el libro de Génesis y mirar estos capítulos que abarcan la historia de Jacob, hijos de Isaac, Jacob y Esaú, y cómo él compra la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas. Pero no solamente ocurre esto, lo otro que ocurre es que Rebeca, que era madre de estos dos muchachos, hizo un plan para que Jacob se quedara con la bendición del hijo primogénito Jacob. Siendo Esaú el primogénito, su madre lo llevó a hacer un plan y Jacob se quedó con la primogenitura, la bendición de la primogenitura. La historia nos narra que Jacob tiene que huir porque su hermano se llena de mucha ira, de mucha rabia, de mucho enojo en ese momento, y su mamá crea un plan para que él se vaya a buscar esposa donde está la familia de ella y que vaya a ver a su tío Labán. Y así es como se va Jacob sin arreglar un problema, se va a la casa de su tío Labán a pasar un tiempo. Este es el contexto de la historia. Ahora han pasado 20 años. El capítulo 32 nos narra que Jacob va al encuentro de su hermano Esaú. 20 años después de que se ha ido, que ha estado con su tío Labán, vuelve al encuentro y tiene una crisis fuertísima. Está atravesando un momento de crisis bastante delicado. Tiene 2 esposas, las concubinas que son 2, y tiene 11 hijos en este momento. Y el hombre teme por la vida de ellos. ¿Y cómo atravesar una crisis de este tipo? ¿Cómo atravesar uno la crisis en un momento tan complejo como este? Cuando una situación o un problema no se ha arreglado y vamos a enfrentar ahora ese problema que parece que sigue vivito porque nunca se le ha dado solución. ¿Cómo atravesó Jacob esta crisis? ¿Cómo vivió Jacob este tiempo de crisis? Miremos lo que hizo Jacob y cómo nosotros podemos atravesar la crisis. ¿Saben? Lo primero que hizo Jacob fue hacer distanciamiento social. Así como usted lo oye. Estamos en tiempos donde esta es una frase muy repetitiva. Haga distanciamiento social. ¿Y sabe qué? Ya era antigua esta frase. Jacob hizo distanciamiento social. El versículo 22 del capítulo 32 de Génesis dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Distanciamiento social. Lo primero que hizo Jacob fue distanciamiento social. ¿Y cómo es el distanciamiento social? Ese distanciamiento que él hizo no fue coger a su familia y encerrarse con ellos en casa para mirar un poco de Netflix, de Amazon, de Disney, o canalear un poco para mirar qué había de nuevo en cada una de las series que están saliendo de moda. No, él no se quedó metido en su casa con su familia simplemente haciendo un distanciamiento social y mirando series televisivas. Jacob se quedó absolutamente solo, sin su familia, sin televisión, sin luz, sin nada, absolutamente nada, sin un celular que le estuviera sonando su WhatsApp, sin mirar Facebook o Twitter o Instagram. No, se quedó absolutamente solo en el campamento después de dejar a su familia. Pero sabe que este distanciamiento social no fue un distanciamiento espiritual, sino que todo lo contrario fue un acercamiento espiritual. Jacob entendía que atravesar esta crisis tan complicada requería de que él buscara de la presencia de Dios,
Requería que él estuviera en ese momento cerca de Dios. Sabía que él necesitaba escuchar una voz diferente, que él necesitaba estar concentrado en aquello que le iba a dar la solución a esa crisis que él tenía. Así que él tuvo un distanciamiento social, pero yo le diría que él tuvo un acercamiento espiritual. Lo que buscó Jacob realmente fue pasar un tiempo con Dios. ¿Sabe? Cuando uno atraviesa la crisis, uno necesita tener ese distanciamiento social, pero tener ese acercamiento espiritual para no mirar las cosas desde la perspectiva humana, sino para poder empezar a mirar desde la perspectiva divina. Cuando nosotros miramos con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos terrenales una crisis, nosotros a veces nos llenamos de temores, de angustias, de miedos, de cosas que no nos permiten ver más allá. Pero cuando miramos con los ojos de Dios miran todo el panorama. Nosotros vemos simplemente lo que tenemos hacia adelante, pero Dios ve un panorama completo. La amplitud de la visión de Dios es la que nosotros necesitamos tener en tiempos de crisis. Pero ese tipo de óptica que tiene Dios, no la vamos a mirar simplemente prendiendo la televisión o mirando el WhatsApp o haciendo una llamadita a un amigo, no. Nosotros necesitamos tener un acercamiento espiritual. Cuando estamos atravesando la crisis, nosotros necesitamos acercarnos a Dios de tal manera que Dios pueda abrir nuestro panorama, que Dios pueda cambiar nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros no cambiamos la óptica, nosotros vamos a ver la crisis como un gigante, como algo imposible de alcanzar. Nosotros vamos a mirar que no hay solución, que no hay salida. Y quiero que usted sepa que en medio de la crisis, Dios sí tiene una salida. Dios sí nos ayuda a pasar las pruebas. Su palabra dice que cuando estemos atravesando distintas pruebas, Él nos dará la salida junto con la prueba que estamos atravesando. Así que nosotros no podemos quedarnos en aquello que otros pueden pensar. Yo pienso en este pasaje, ¿por qué Él sacó a sus esposas? ¿Por qué sacó a sus hijos? No eran niños ya eran personas más adultas. ¿Por qué no quiso estar con ellos o con sus empleados, con los que han compartido tantos tiempos cuidando las ovejas de Labán? ¿Por qué no quiso estar con ellos? ¿Sabe? Porque a veces las personas de nuestro alrededor también inundan nuestra mente de tantas cosas que nosotros no podemos ver la perspectiva de Dios. A veces necesitamos hacer un alto a todos aquellos que nos rodean y decir, espere un momentico, voy a tomarme unos días a solas con Dios. Esta noche voy a pasar una vigilia con Dios, mañana voy a hacer un ayuno todo el día, no quiero que nadie me interrumpa, me voy a encerrar en el cuarto, voy a buscar en la oficina, en la habitación, no sé, un lugar específico para no tener que escuchar a nadie y poder mirar qué Dios quiere que nosotros hagamos. Yo lo miro desde esta óptica que fue lo que Jacob hizo. Si Jacob se queda escuchando a Raquel, a Lea, ¿qué hubiera podido escuchar de ellas o a las siervas o a sus hijos? Qué miedo, papá, pero usted sí es la embarrada, mire todo lo que usted hizo y las quejas de todos, qué miedo, mire, mi tío Esaú viene allá con 400 hombres. Todas las cosas que una persona puede estar pensando en este momento y que Jacob dice, no quiero escuchar la voz de humanos, no quiero escuchar las noticias, no quiero escuchar lo que ustedes tienen que decir. Quiero tomar un distanciamiento social y quiero tener un acercamiento espiritual para escuchar lo que Dios tiene para decirme. Porque la visión de Dios es más clara, porque la visión de Dios es diferente, porque la visión de Dios me llevará a cumplir la voluntad de Él de la manera en que debo hacerlo. ¿Saben? Cuando yo miro en medio de la palabra de Dios, no sé si usted se ha puesto a pensar ¿qué personajes de la Biblia tuvieron un distanciamiento social para buscar la presencia de Dios, ese acercamiento espiritual, para poder mirar la perspectiva correcta de aquello que tenía que hacer? Usted podría escribir en el chat, ¿qué personaje de la Biblia le llama la atención en cuanto a esto? ¿Qué personaje tuvo que hacer un distanciamiento de todas las personas que lo rodeaban para poder mirar el panorama completo? Cuando yo pienso en esto, y no sé si usted también lo pensó, yo pienso en Moisés. Moisés. ¿Usted se imagina tener que sacar un pueblo
de Egipto y llevarlo ahora a caminar por el desierto y escuchando las quejas y las voces de todos ellos, inmediatamente salió desde ya, empezó el pueblo a quejarse. La Biblia dice que él tuvo un distanciamiento social. Dios lo llamó a él al monte por 40 días y 40 noches a estar en la presencia de él, porque necesitaba darle unas instrucciones completamente claras. Y lo más impresionante es que no fue una vez, 2 veces tuvo que subir al monte por 40 días para escuchar los planes que Dios tenía y para poder tener una visión clara. Y cuando uno se da cuenta del efecto que tuvo esto en la vida de Moisés y del pueblo de Israel, uno dice, wow, vale la pena tener distanciamiento social y acercamiento espiritual. Y no sé si usted pensó en algún otro personaje. Yo pensé en este. Qué bueno que usted haya podido escribir también en el chat acerca de otros personajes. Yo luego tomaré el tiempo para estarlos leyendo. ¿Saben? Los tiempos de crisis no son fáciles de atravesar. No son sencillos de atravesar. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de crisis mundial. Crisis mundial. El panorama es impresionantemente triste y devastador. ¿Sí? Un pequeño virus tiene en jaque al mundo, el coronavirus. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, a raíz de esta crisis que se vive, vivimos crisis diferentes. Algunos están viviendo crisis emocionales, otros crisis familiares, otros crisis económicas, otros crisis espirituales y crisis de todo tipo. Jacob entendió que en medio de la crisis nosotros tenemos que hacer distanciamiento social y acercamiento espiritual. ¿Sí? Estamos en un tiempo de distanciamiento social. Este es un tiempo específico donde usted todo el tiempo está leyendo en noticias o está viendo en televisión o en las redes sociales, distanciamiento social. Esa es una frase súper repetitiva en este tiempo. Llevamos un año escuchándola. Pero de pronto usted ha hecho distanciamiento espiritual también. Y han venido más crisis a su vida. De pronto usted ha estado distanciado de Dios como no debiera estarlo. De pronto usted, en vez de tener un acercamiento espiritual, usted se dedicó a otras cosas, pero no ha estado teniendo tiempos de acercamiento espiritual. Y no sé qué le esté hablando Dios en este momento, o de pronto usted está viendo una crisis bastante complicada en este tiempo. Está sufriendo. Está en momentos que no son sencillos de pasar. No sabe qué hacer. No ve salida. Lo único que escucha es todo lo que en las noticias se habla y lo que otros dicen, ¿no? Porque a veces somos loritos repitiendo todo lo que otros dicen. Estamos en la inmunda, no hay salida, no hay solución, no hay trabajo, no hay nada. Y a veces repetimos esas mismas cosas. No sé cuál es tu crisis. Dios quiere pasar un tiempo contigo. Dios quiere volver a mostrarte aquellos sueños que Él tiene contigo. Dios quiere que tú te metas en un tiempo espiritual diferente. Dios no quiere que tú sigas así. No puedes huir de Dios. No puedes huir de Él. No puedes salirte de su mano. Puedes querer hacer lo que tú quieras y no funciona. Ya lo viste, no funciona. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios quiere pasar un tiempo contigo. ¿Cuándo lo vas a dedicar? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a sacar ese tiempo de acercamiento espiritual con Él, donde estés en distanciamiento social de todas las personas que te rodean, de las noticias, de tu celular, del computador, y te metes con la palabra, con un cuaderno, a un tiempo a solas con Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Vas a esperar a que pasen 2, 3, 4 meses? ¿O vas a hacerlo ya? Este es un tiempo que debes decidir tomarlo pronto. Las cosas acá en Colombia te las están facilitando. Estamos en toques de queda, estamos en tiempo de pico y cédula, toques de queda en la noche. Por más que tengas trabajo, no puedes distanciar este tiempo de pasar un tiempo con Dios. Tienes que hacerlo pronto. Y Dios te lo está diciendo, Dios te lo está pidiendo. Así que si puedes incluso, toma tu celular, toma tu agenda y di, tal día voy a hacer este distanciamiento social
pero este acercamiento espiritual porque Dios me lo está pidiendo. Toma ese tiempo. ¿Sabe? Para atravesar la crisis, no solamente tuvo distanciamiento social Jacob, sino que tuvo un proceso de desinfección. Así como lo oye, desinfección. Temas y palabras que tienen mucho que ver con nuestro léxico de este tiempo. ¿Por qué llamé a este punto desinfección? Porque en medio de la crisis es muy fácil contaminarnos. Así como cuando usted sale a la calle, va por el mercado, lo que sea, y tiene que llegar a la casa, tiene que ponerle desinfectante a sus zapatos, tiene que llegar y lavarse las manos, y tiene que hacer un proceso de desinfección incluso de lo que trae. Cuando nosotros estamos viviendo crisis, nosotros estamos llenos de virus y bacterias y de un montón de cosas de lo que los otros piensan acerca de la crisis. Nosotros estamos contaminados con lo que escuchamos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hemos hecho, incluso con nuestro pasado. Necesitamos desinfección. Necesitamos desinfectarnos y quitar todo aquello que está haciendo que nosotros no podamos ver lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y cómo puedo decir eso acerca de este pasaje? Hombre, Jacob tuvo que luchar por un tiempo con el ángel. Bastante tiempo por lo que narra el pasaje. Con el ángel, bueno, digo ángel, pero realmente las versiones de la Biblia hablan de hombre o de varón. Cuando estaban luchando, el ángel le dijo, venga, suélteme ya. Y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Él tenía, yo estoy pensando en lo que está pensando Jacob. Me estoy metiendo en su pensamiento. No es lo que la Biblia está diciendo así, pero yo pienso lo que estaba pensando. Hombre, me van a matar a mí, van a matar a mis 2 esposas, a las 2 concubinas y van a matar a mis 11 hijos. Entonces yo a usted no lo suelto. Él está en esa lucha ahí. Y él está pensando, todo lo que me está pasando es culpa mía. Mi hermano viene con 400 hombres a nuestro encuentro. Claro, yo todo lo que hice, ¿cómo la embarré? Todas esas equivocaciones que tuve en el pasado. Yo pienso que Jacob estaba pensando en medio de todo lo que estaba sucediendo, pero mire, es que yo la embarré con mi papá, porque yo lo engañé a él también. Cuando mi mamá me puso todos esos pieles de oveja ahí para que yo le dijera que yo era Esaú y me puso la ropa, pero yo fui el que entré. Mire, yo le dije a mi hermano, venga, no le di un plato de lentejas, le compré la primogenitura. Yo tomé esa bendición de mi hermano. Incluso salí de la casa de mi tío Labán engañándolo, porque el hombre me engañaba a mí todo el tiempo. ¿Usted se imagina la lucha mental que estaba teniendo Jacob en ese momento? Incluso el pensar, así como su hermano lo decía, de razón lo llamaron Jacob, es un suplantador, es un engañador. Cada vez que le escuchaba su nombre ahí, Jacob, 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 ¿qué pensaba él? Sí, claro, yo soy el engañador, yo soy el suplantador, pues claro, no, así como dijo incluso Jonás, mejor quítame la vida, Dios, ¿sí? Y ahí luchando con el ángel, pero ¿qué voy a hacer? Esta crisis tan impresionante. Necesitamos desinfección. ¿Sabe? El ángel le preguntó a Jacob, le dice, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. O el hombre que estaba ahí le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob contestó, me llamo Jacob. Y el ángel le dijo, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nosotros necesitamos que Dios haga desinfección de nuestro pasado, desinfección de lo que escuchamos, desinfección de lo que nosotros incluso creemos de nosotros mismos. Usted y yo hemos recibido a Jesús y espero que así haya sido y le hemos dicho, Señor, perdóname mis pecados, perdóname todo lo que he hecho en el pasado. Y a pesar de que hemos hecho esa oración, cargamos el pasado como si fuera una realidad en este momento. Pero vil cucaracha, yo no merezco que Dios me bendiga. Todo lo malo que yo he hecho no es por nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios.
Y eso es lo que el varón le está diciendo a Jacob en este momento. No será más tu nombre Jacob, te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este es un tiempo de desinfección, donde Dios no quiere que tú sigas cargando tu pasado, tus pecados. Porque la palabra dice que Él tomó nuestros pecados y los echó en lo profundo de la mar. Dice que como está lejos el oriente del occidente, así están lejos nuestras rebeliones de Dios. Nosotros no podemos andar cargando todo aquello que nos quiera atormentar y que el enemigo es el que viene a trabajar queriendo hacer nido en nuestra cabeza para que nosotros estemos contaminados y no podamos ver la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que hacer desinfección de aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos, de aquello con lo que luchamos en nuestra mente creyendo que no valemos lo que Dios dice que valemos, de aquello que nos lleva a pensar que no merecemos las bendiciones y las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Tenemos que hacer desinfección de aquellos que otros nos han dicho, de aquellos con lo que otros nos han marcado, de aquello con lo que otros han dicho que nosotros somos y nosotros no lo somos. Esa desinfección solo se logra cuando hacemos distanciamiento social y acercamiento espiritual. No hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera en que nosotros podamos ser limpios de todo aquello que nos perturba en nuestra mente, pero que no viene de parte de Dios, sino es acercándonos a Dios, a su palabra, a sus promesas, a lo que Él dice en su palabra. Yo creo que en el momento en que el varón le dijo a Jacob, serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El hombre no vio la crisis de la misma manera como la estaba viendo cuando hizo distanciamiento social de su familia. Él no pudo ver las cosas de la misma manera. Él tuvo que cambiar su óptica y yo creo que ahí fue donde tomó valor la palabra de Dios, que es la que desinfecta nuestra vida, y empezó a recordar aquellas promesas que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho a él, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo creo que en ese momento él empezó a escuchar esa palabra que le dijo el Señor. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Y ahí cobró relevancia la palabra de Dios. Y por eso usted y yo necesitamos un tiempo de acercamiento espiritual para ser desinfectados y poder entender todas las promesas que Dios nos ha dado, que son sí y amén para Él, y que son verdad y que son realidad para nosotros. Necesitamos esa desinfección para escuchar y entender realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando yo pienso en personajes a los que Dios les cambió el nombre, que les dio una nueva forma de pensar, yo pienso en varios personajes y no sé usted a quién recuerda y escriba por favor, porque es bueno que usted esté conectado también ahí en las redes, en el Zoom, en YouTube, que usted esté escribiendo qué le está hablando Dios, incluso en el WhatsApp de la iglesia usted puede estar escribiendo qué personajes usted recuerda que su nombre le haya sido cambiado, que su pasado fue borrado y fue dado un nuevo comienzo para él. Porque estamos en tiempos de comenzar de nuevo y comenzar de nuevo con fe, pero con fe en lo que la palabra de Dios está diciendo a nosotros. ¿En qué personaje usted piensa? Yo pensé en dos personajes del Nuevo Testamento. Pensé en Pablo, antes llamado Saulo, y que su nombre lo llevó a ser un hombre que trascendió, un hombre que hizo cosas, wow, impresionantes. Escribió 13 epístolas que están escritas y que las tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Y adicional a eso, todo la proclamación del Evangelio en Asia, en Europa. Es una cosa impresionante lo que él hizo. Pero la otra persona en la que pienso es en Cefas, en Pedro. Simón se llamaba antes. Y Jesús le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Simón, te llamarás ahora Pedro. Y cuando le dio esto, le dio identidad diferente. ¿Sabe? Este hombre se paró a predicar ante 3,000, ante 5,000 y se convertían todos. Impresionantes milagros los que Dios hacía, que aún con la sombra de Pedro la gente se sanaba. ¡Qué transformación tan impresionante! ¿Quién iba a pensar que un pescador
de peces en un mar en Galilea, un iletrado, iba a terminar siendo un pescador de hombres de la manera tan impresionante. Y así es Dios. Desinfecta nuestro pasado, desinfecta nuestra vida de tal manera que el futuro que nos da es un futuro promisorio, es un futuro diferente. Nuestro pasado no puede gobernar nuestra vida. No gobernó la vida de Jacob en este momento, transformó la vida de Jacob y le dio un futuro glorioso, un futuro diferente. Israel, el nombre que le dio es el nombre de la nación que lleva a la nación hasta el día de hoy. Ese Jacob quedó atrás en el pasado y nace un Israel que levanta 12 tribus, 12 naciones, porque eran inmensas las que salen de los lomos de un hombre, por entender que necesitó esa desinfección. Y usted y yo necesitamos esa desinfección del pasado y entender el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice la palabra, planes y pensamientos de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo a poseer la tierra que Él nos dio a cada uno de nosotros, a cumplir las promesas, los propósitos con los que Dios nos creó. Y si ya nos hubiéramos cumplido, estaríamos muertos. Y como seguimos vivos, tenemos que seguir creyendo en que esa desinfección tiene que seguirse dando en nosotros para que nosotros seamos hacedores de la voluntad de Dios. Y hay una tercera cosa que ocurre en la vida de Jacob, atravesando las crisis. Para atravesar las crisis, aprendiendo de la vida de Jacob, hemos visto que primero debemos tener distanciamiento social y acercamiento espiritual. Pero lo segundo que hemos visto también es que hay que tener desinfección. Jacob tuvo desinfección. Y hay uno tercero, y esto tercero yo lo llamé defensas. Estamos en un tiempo de vacunas, ¿no? Todos estamos hablando acerca de cuándo llega la vacuna a nuestro país, Colombia, y cómo ya empezaron a vacunar en otros países. ¿Y qué es lo que hace una vacuna? Yo por acá anoté que la vacuna lo que hace es levantar las defensas, no es levantar las defensas exactamente. Dice, estimulan la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra las enfermedades. Entonces estimula formación de anticuerpos con lo que se consigue la inmunización contra enfermedades. Eso hace una vacuna. Y en tiempos de coronavirus, cuando usted se contamina o todo el tiempo usted está escuchando, tenemos a algún amigo que es médico y todo el tiempo nos decía, estén tomando vitamina C, estén tomando vitamina D, ustedes necesitan subir las defensas de su cuerpo. Y la gente empieza a decirle adicional a uno, hay que tomar agua de panela con moringa, que tome jengibre, que tome cúrcuma, que le ponga limón, que le eche ajos, que le ponga cebolla. Y todo esto se hace para poder subir las defensas del cuerpo y si el virus está en nuestro cuerpo, poder fortalecer los pulmones y poder tener un mejor desarrollo durante el virus y que no seamos hospitalizados. Eso es todo lo que todo el tiempo nos están diciendo, ¿sí? Por supuesto, pues esperamos que llegue la vacuna y que eso levante las defensas y bueno, todo lo que usted y yo hemos estado escuchando en noticias en este tiempo, que es de las noticias que más se habla, es acerca de la vacuna. Pero ¿cómo puedo decir yo que necesitamos tener esas defensas y tomando la vida de Jacob? Pues es muy interesante lo que yo pude encontrar. Jacob tenía que levantar las defensas para que a él no se le olvidara. Así como se genera una inmunidad cuando uno se aplica una vacuna. Así como se levantan defensas cuando usted está tomando ciertos medicamentos para que no llegue un virus a su cuerpo. Usted le está diciendo a su cuerpo el ADN tiene que tomar todo esto y decir, esta enfermedad no me va a atacar, esta enfermedad no va a estar aquí contra mí. Jacob necesitaba que su mente, su corazón y su vida entendiera que lo que Dios le estaba diciendo era un sí definitivo, era un amén, era una verdad, era el cumplimiento de las promesas de Él realmente a su vida. Tenía que marcarlo de tal manera que a él no se le olvidara lo que Dios estaba haciendo. Tenía que darle inmunidad contra lo que otros dijeran. Tenía que darle inmunidad contra el pasado que él había tenido. Tenía que levantarlo ahora para que cada vez que viniera una lucha mental o una lucha de la escucha de los otros, él pudiera decir, pero el Señor hizo esto,
pero yo recuerdo esto y eso lo pudiera mantener. ¿Y cuáles fueron las dos cosas que yo pude ver? Yo pude ver de manera interesante a Jacob cuando le empieza a decir al varón, ¿por qué no me dices tu nombre? Eso es lo primero que yo vi. ¿Por qué no me dices tu nombre? Y el varón le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre? Le respondió el varón. Entonces bendijo a Jacob allí y hasta ahí se acabó la lucha. ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Sabe qué es lo que yo noto? Que hubo una levantada de defensas en la vida de Jacob, tanto física como espiritual. En esta que les acabo de leer viene una defensa en el área espiritual, porque dice que el hombre lo bendijo ahí y se fue. Ya estaba rayando el alba, ya no tenía por qué mirarle el rostro a este varón. No sabemos quién era, ¿sí? No sabemos, pero por lo que habla Jacob, dice que llamó a ese lugar Peniel porque había visto a Dios y no había muerto. Lo que se creía era que una persona que veía a Dios después de verla moría porque no tenía por qué verlo. Así que creemos que esta era una lucha ni siquiera con un ángel, sino con Dios mismo. Curioso, ¿no? En medio de todo yo pensaba dentro del pasaje, ¿cómo así que Jacob prevalecía? ¿Cómo así que Jacob iba ganándole a Dios? No, simplemente Dios estaba con él, le estaba mostrando que Dios estaba con él. Por eso simplemente lo dejaba ganar y estuvo luchando con él por tanto tiempo. Cuando Jacob le pregunta el nombre, lo que el varón hace es bendecirlo. Y usted y yo necesitamos esa defensa en nuestra vida. Necesitamos entender que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual a través de Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos levantar las defensas de lo que su palabra nos dice, entender que sus promesas son verdad y marcarlas en nuestro corazón, incluso tomar nuestra Biblia, resaltarlas, tener un cuaderno donde las anotemos, pegarlas en nuestra casa y que no se nos olviden aquellas promesas que están aquí pegadas en nuestro corazón, porque Dios nos las ha dicho y Él las va a cumplir. ¿Sabe? Nosotros necesitamos levantar esas defensas como esa marca espiritual en nosotros, que no se nos olvide. A Jacob no se le pudo olvidar nunca que este varón lo bendijo en Peniel en ese día, pero adicional porque le puso una marca física desde el inicio del pasaje. Nos narra la palabra que el varón dislocó la cadera, el muslo de Jacob. Y Jacob salió cojeando y rengueando de ese lugar. Salió con su pie a rastras de ese lugar. Y sabe, usted y yo necesitamos entrar de tal manera en distanciamiento social y en acercamiento espiritual para que hayan marcas físicas en nuestro cuerpo que noten que nunca se nos va a olvidar que nosotros estuvimos en la presencia de Dios. ¿Cree usted que en algún momento Jacob pudo olvidar que estuvo en la presencia de Dios? ¿Cree usted que al ver a Esaú acercarse con sus 400 hombres, Jacob iba a volver a temblar de miedo como nos lo narra en el pasaje del capítulo 32 al inicio? Yo no creo. Yo creo que la cojera le permitía ver que Dios estaba con él, que Dios había estado con él todo el tiempo, que Dios iba delante de él, que nada malo le iba a pasar. ¿Sabe? Incluso yo pienso que el estar cojo le guardaba su corazón de orgullo, de pensar que lo que estaba consiguiendo, de pensar que todo lo que estaba adquiriendo era por su propio mérito, porque él era Israel. No, eso le guardaba su corazón para que él entendiera que todo lo que estaba consiguiendo, que todo lo que sucedía en su vida, que la forma en que sus hijos eran bendecidos, simplemente era porque la presencia de Dios iba delante de él. Usted y yo necesitamos marcas físicas que nos permitan recordar que Dios está con nosotros, que es por Él que nosotros alcanzamos lo que alcanzamos, que logramos lo que logramos, que tenemos lo que tenemos, que Dios nos rodea de las personas que tienen que estar en el momento indicado, que tenemos la economía que tenemos porque así Dios lo ha permitido.
que nosotros tenemos que tener claro que son sus palabras, que son sus promesas las que se han cumplido en nuestra vida durante nuestro caminar cristiano. No podemos salir de un acercamiento espiritual sin marcas físicas, sin marcas espirituales que nos permitan vivir una vida para darle gloria al Rey de Reyes por los siglos de los siglos. No podemos salir de la presencia de Dios sin recordar que Él es el que bendice nuestro entrar y nuestro salir, sin recordar que Él es el que está todo el tiempo cuando nos acostamos y cuando nos levantamos, y que Él es el que guarda todo y que bendice el fruto de nuestras manos, el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra. Él es el que bendice absolutamente todo. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Dios le dio una marca física, que fue la cojera de su pierna, pero le dio una marca espiritual, bendición de parte de Dios para su vida. Y no sé si usted puede recordar también en este momento a alguien que haya tenido una marca física en su cuerpo. Si usted lo recuerda, qué bueno que usted pueda escribirnos. ¿Quién tuvo una marca física en su cuerpo cuando tuvo un encuentro con Dios? Yo recuerdo en este momento al apóstol Pablo. Siendo Saulo de Tarso, Dios se le reveló. Dice que fue tal la luz que él vio y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo la voz que le hablaba. Y él quedó ciego en ese momento. Tuvo un acercamiento espiritual en ese momento, duró 3 días de ayuno hasta que recibió la vista cuando alguien oró por él. Pero Dios le hizo un llamado específico, y así como usted y yo lo conocemos, Pablo no volvió a ser el mismo desde ese encuentro con Dios, porque tuvo una marca física, una marca que nunca le permitió olvidar que todo lo que él hacía era para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Jacob necesitó levantar esas defensas físicas y espirituales para estar listo para afrontar el encuentro con su hermano y volver a ese lugar que Dios le había prometido a sus padres que le daría. Usted y yo necesitamos levantar defensas en nuestra vida para no ser como las olas del mar que van y vienen, que un día, hoy sí soy cristiano, pero mañana ya no soy cristiano, hoy sí entro al culto, pero mañana no entro al culto. No. Usted y yo tenemos que llegar a un punto de madurez espiritual, donde entendemos que nuestra vida en medio de las crisis está sostenida por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted y yo tenemos que tener esas defensas que nos permiten estar firmes en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, porque usted y yo entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que cada crisis nos lleva a madurar más y nos acerca más al reino de los cielos. Así que no podemos desanimarnos, no podemos estar en tristeza porque estemos pasando un momento de adversidad, de crisis en este momento. Si usted está atravesando crisis, recuerde que usted tiene que tener distanciamiento social, pero acercamiento espiritual. Que usted tiene que permitir que Dios desinfecte su vida de todo aquello que le está atribulando, pero que también tiene que levantar sus defensas, tanto físicas como espirituales, para no olvidar quién es el que lo ha llamado y quién es el que tiene propósitos con su vida. Quisiera concluir, y para esto quisiera hablarles de alguien que atravesó una gran crisis. Una crisis de amor, una crisis impresionante. Nuestro amado Señor Jesús. Y quiero que usted se imagine la crisis que él estaba viviendo cuando él estaba en el Monte de los Olivos. Y en esa crisis, él le dijo a sus discípulos: quédense aquí orando mientras yo voy más allá. Él tuvo un distanciamiento social, pero tuvo un acercamiento espiritual, donde derramó su corazón delante de Dios. No sabemos por cuánto tiempo, pero donde esa crisis fue llevada a la misma presencia de Dios. Y donde él necesitó desinfectar todo lo que podía estar pensando en ese momento. Y le dijo a Dios: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ese fue un proceso de desinfección que él nos muestra. Pero también
Él levantó sus defensas, o sus defensas fueron levantadas por Dios en ese momento. Porque estar en la presencia de Dios nos da marcas, nos ayuda en el momento. El Evangelio nos dice que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Pero como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Lo físico y lo espiritual. Las defensas de Dios vinieron a fortalecerlo en ese momento. Un ángel de una forma espiritual le fortalecía, pero su cuerpo marcando desde ya gotas como sudor de sangre que caían a tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús necesitó ese distanciamiento, esa desinfección, y necesitó que Dios levantara las defensas. Así que usted y yo no estamos exentos de necesitar ese momento tan especial de buscar de Dios, de tener el distanciamiento social, pero de tener ese acercamiento espiritual. Usted y yo lo necesitamos. Y quiero retomar a la pregunta que le hice tal vez al inicio. ¿Está viviendo crisis en este momento? ¿Está atravesando por una crisis como la de Jacob, donde siente que su vida corre peligro, la de su familia? ¿No sabe qué hacer? Creo que la palabra ha sido clara. Necesitamos tener distanciamiento social y acercamiento espiritual. Pero ¿cuánto lo va a hacer usted? ¿Va a esperar a que pase el 2021 a ver qué pasa? ¿O va usted a buscar ese acercamiento espiritual como Dios se lo está pidiendo? Agende, por favor. ¿Cuándo lo va a hacer? Comprométase con su familia, hable con su familia, digan, vamos a meternos todos en este tiempo de acercamiento espiritual. Y desde ya programen. Tal día cada uno de nosotros va a estar en su habitación, vamos a estar en ayuno, vamos a estar en vigilia, vamos a estar en un tiempo especial donde nos vamos a acercar a Dios para que Dios nos desinfecte de tanta cosa que está trayendo maldición a nuestra vida. Y vamos a pedirle a Dios que levante nuestras defensas con nuevas bendiciones, con las promesas de su palabra. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé una marca para que nunca se nos olvide que Él siempre está con nosotros en tiempo de crisis. Permítame orar en este momento. Señor, gracias. Gracias por la vida de este hombre, de Jacob, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, Señor, en la vida de él, atravesando esta crisis tan impresionante en su vida. Porque a través de la vida de él tú nos enseñas cosas maravillosas, Señor. Hoy, Señor, nos hablas de una forma clara que tenemos que tener distanciamiento social, pero no para no infectarnos de coronavirus, sino para tener acercamiento espiritual contigo, para poder ser desinfectados de nuestro pasado, de nuestros pecados, de nuestros pensamientos y de lo que otros piensan de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que tus pensamientos para nosotros son pensamientos diferentes, más altos que los nuestros, que tus caminos son más altos que nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a entender que tú quieres poner marcas en nosotros para que no seamos personas que vamos y venimos, sino para que seamos fieles a ti. Para que nosotros entendamos que toda la gloria la mereces tú, que nada de lo que nos ocurre a nosotros, Señor, en las bendiciones son ni siquiera porque lo merezcamos, sino son porque tú cumples tus promesas, porque tú lo que has dicho lo vas a hacer con cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva en este instante y que tú vengas a recordar lo que le has dicho a tu hijo y a tu hija. Sé que hay promesas que Dios te ha dado, que tú no las creíste en el momento. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda sus promesas, te recuerda el propósito con el cual te creó. Dios está hablando a tu corazón y te está dando simplemente un brochazo de lo que Él va a darte a ti cuando estés en ese acercamiento espiritual. Padre, quita todo lo que quiera obstaculizar que tu Espíritu Santo hable al corazón de tu Hijo en este instante. Oh, Shia Ria Kanda, Naya Kia Sawa Naya Saya. Shia Mia Kanda, Naya
Nayakiasaya, Miakanda, Nayakiasaya. Ushia Miakanda, Nayakiasaya, Miakanda, Nayakiasaya, Miakawa, Nayasaya. Ushia Riakanda, Nayakiasaya, Miakanda, Nayakia. Espíritu Santo de Dios, ministra el corazón de tu Hijo, Señor. Tú le dices que tú no lo creaste para ser un perdedor y que todo el mundo lo pisoteara. Tú no lo creaste para hacer cola, sino para hacer cabeza. Pero que las bendiciones están detenidas porque se ha enfocado en sí mismo y no en ti. Padre, sigue revelando lo que está en tu corazón para tu hijo, para tu hija, que necesita, Señor, escuchar esa voz tuya, Padre Celestial, ahora. Oh, Santo, Santo eres tú, Padre. Habla al corazón de tu hijo que necesita, Padre, vida tuya. Toda muerte espiritual es reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda mentira que el enemigo puso en el corazón de tu hijo, de tu hija, de que tú no la escuchabas, de que tú no te interesabas en ello, hoy se quita en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar para daros un futuro y una esperanza. Y en el nombre de Jesús se va el temor, se va el engaño, se va la mentira, se va el apocamiento espiritual y viene la presencia de Dios que muestra la verdad de su palabra para ti en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que haces y por lo que harás en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Mi amigo, mi hermano, no postergue el tiempo del acercamiento espiritual para que en su vida haya desinfección y haya defensas contra todo este mundo lleno de crisis. Que el Señor les bendiga.